La capitana Kaili Rollers acababa de realizar el aterrizaje de emergencia más difícil de su carrera en la aviación comercial cuando los dos F-22 Raptors que escoltaban el vuelo 847 cortaron repentinamente la comunicación por radio. El Airbus A350, con 298 pasajeros a bordo, sufrió una catastrófica falla hidráulica a 37.000 pies sobre el Atlántico, lo que obligó a Kaili a recurrir a controles manuales y sistemas de respaldo que la mayoría de los pilotos nunca dominan. Sus procedimientos de emergencia, que eran un manual, habían salvado todas las vidas a bordo. Pero mientras rodaba hacia la terminal del aeropuerto de Shannon, algo extraño ocurrió. Los pilotos del F-22, que habían estado proporcionando constantemente guía por radio, guardaron silencio absoluto en cuanto Kaili transmitió su indicativo para el informe posterior al incidente. Lo que esos pilotos de caza sabían sobre el Valkyrie 6 era información clasificada a niveles que podían acabar con sus carreras. Y escuchar ese legendario indicativo de un capitán de aerolínea comercial les había hecho añicos la comprensión de quienes pilotaban realmente aviones de pasajeros hoy en día. La mañana de la salida del vuelo 847 del Aeropuerto Internacional Logan de Boston comenzó como cualquier otro servicio transatlántico rutinario a Londres Heathrow. La capitana Kaili Rollers completó su inspección prevuelo del Airbus A350-900 con esta precisión metódica que la valió el reconocimiento como una de las pilotos más confiables de Atlantic Airways durante sus 5 años de servicio en la aviación comercial. A sus 34 años, Kaili representaba la nueva generación de capitanes de aerolínea que combinaban la formación de vuelo tradicional con una formación técnica avanzada que los preparaba para sistemas de aeronaves cada vez más complejos. Sus colegas respetaban su competencia profesional. Mientras tanto, los pasajeros apreciaban su calma durante los anuncios rutinarios, que hacían que las travesías oceánicas de 6 horas parecieran sencillas. El primer oficial David Chen se unió a ella en la cabina a las 6:30 para su salida programada a las 8, revisando los informes meteorológicos y los planes de vuelo que indicaban las condiciones óptimas para su travesía hacia el este sobre el Atlántico Norte. Chen llevaba 8 meses volando con Kaili y había desarrollado confianza en su capacidad de toma de decisiones tanto en condiciones operativas rutinarias como desafiantes. El tiempo se presenta favorable durante la mayor parte de nuestra ruta, informó Chen mientras revisaba los datos meteorológicos que mostraban cielos despejados y mínima turbulencia en la trayectoria de vuelo planificada. Algunas nubes dispersas sobre Irlanda, pero nada que pudiera afectar nuestra aproximación a Heathrow. Kaili estudió las cartas de navegación mientras calculaba las necesidades de combustible y las opciones de rutas alternativas que les brindarían flexibilidad si las condiciones meteorológicas cambiaban durante su vuelo de 6 horas. Su planificación reflejaba su experiencia en operaciones de largo alcance que requerían una gestión cuidadosa de los recursos y preparación para contingencias ante escenarios que pudieran presentarse lejos de aeropuertos alternativos adecuados. El manifiesto de pasajeros mostraba 298 pasajeros a bordo del vuelo 847, incluyendo 22 tripulantes responsables del servicio de cabina y la seguridad durante la travesía. Muchos pasajeros eran viajeros de negocios que realizaban viajes rutinarios entre ciudades estadounidenses y europeas, mientras que otros eran turistas que iniciaban unas vacaciones que dependían de su llegada segura a su destino. Prevuelo completo. Todos los sistemas en condiciones normales, anunció Kaili mientras realizaba las comprobaciones finales de los controles de vuelo, el equipo de navegación y los sistemas de comunicación que mantendrían el contacto con el control de tráfico aéreo durante su travesía por el espacio aéreo internacional. El vuelo 847 de Atlantic Airways despegó del aeropuerto Logan de Boston exactamente a las 8 horas. Ascendiendo con cielos despejados por la mañana hacia la altitud de crucero que les proporcionaría un consumo de combustible óptimo durante su travesía hacia el este. Los dos motores Trent XW del Airbus A350 funcionaron a la perfección al establecer la configuración de crucero a 37.000 pies. Durante las primeras 4 horas, el vuelo 847 avanzó con normalidad por el espacio aéreo controlado, que los distribuyó entre sectores de control oceánico estadounidenses,
canadienses e internacionales. Kaili mantuvo una comunicación regular con los controladores aéreos mientras supervisaba los sistemas de la aeronave, que mostraron un funcionamiento normal en todos los parámetros críticos. Todo parece correcto, observó Chen mientras revisaba los datos de rendimiento del motor, que confirmaron un consumo de combustible y un funcionamiento óptimos del sistema. De hecho, vamos ligeramente por delante de lo previsto con estos vientos favorables. Pero a las 12:47 GMT, aproximadamente a 900 millas náuticas al oeste de Shannon, Irlanda, las operaciones de vuelo rutinarias se transformaron en una situación de emergencia que pondría a prueba toda la formación y experiencia profesional de Kaili, que se extendía más allá de la certificación en aviación comercial. La primera señal de problema se produjo a través de los indicadores de advertencia del sistema hidráulico que se iluminaron en la pantalla principal de vuelo de la aeronave con advertencias ámbar que exigían la atención inmediata de la tripulación y la respuesta según los procedimientos de emergencia establecidos. El sistema hidráulico 1 presentaba pérdida de presión, informó Chen mientras revisaba las listas de verificación de emergencia que describían los procedimientos para abordar fallas del sistema que podrían afectar la autoridad de control de vuelo y la capacidad de aterrizaje. Kaili reconoció la advertencia y tomó medidas inmediatas que aislaron el sistema afectado y transfirieron las funciones de control a los circuitos hidráulicos de respaldo que proporcionaban redundancia para operaciones de vuelo críticas. Los avanzados sistemas FlipWire del Airbus A350 incluían múltiples niveles de protección que deberían haber mantenido la autoridad de control normal a pesar de fallas individuales del sistema. Sin embargo, en 90 segundos, advertencias adicionales indicaron que la emergencia estaba escalando más allá de las fallas rutinarias del sistema, convirtiéndose en un escenario que desafiaba las suposiciones de diseño de la aeronave sobre redundancia y confiabilidad del sistema de respaldo. El sistema hidráulico 2 estaba fallando, anunció Chen mientras monitoreaba advertencias en cascada que indicaban múltiples fallas del sistema que se desarrollaban simultáneamente. Los controles de vuelo primarios mostraban una respuesta degradada. Kaili percibió cambios inmediatos en las características de manejo de la aeronave a medida que los sistemas FlipWire intentaban compensar las fallas hidráulicas que reducían la autoridad de control, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad básica del vuelo. Los sofisticados sistemas computarizados que normalmente proporcionaban un control de vuelo continuo tenían dificultades para mantener respuestas normales a través de sistemas de respaldo que operaban con capacidad reducida. Kaili declaró la emergencia e inició la transmisión mientras iniciaba los protocolos de comunicación que alertarían al control de tráfico aéreo sobre la situación y comenzarían la coordinación de los recursos de respuesta. Atlantic 847 pesado declarando emergencia. Múltiples fallos hidráulicos. Se solicita asistencia inmediata y ruta prioritaria al aeropuerto adecuado más cercano. Atlantic 847. Control de Shannon. Emergencia declarada. Se comprenden los múltiples fallos hidráulicos. Descienda y mantenga el nivel de vuelo 240. Vectores al aeropuerto de Shannon. Distancia 430 millas náuticas. Los servicios de emergencia estarán a la espera. Kaili inició el descenso controlado mientras pilotaba manualmente la aeronave a través de sistemas de control de respaldo que requerían fuerza física y una técnica precisa que la mayoría de los pilotos comerciales solo experimentaban durante el entrenamiento en simulador. Las enormes superficies de control del Airbus A350 exigían una acción continua para mantener una trayectoria de vuelo estable, mientras que los sistemas degradados proporcionaban una asistencia mínima. Chen, consígueme la lista de verificación de emergencia para múltiples fallos hidráulicos, ordenó Kaili mientras luchaba contra las fuerzas de control que aumentaban drásticamente a medida que la velocidad y la altitud de la aeronave cambiaban durante su descenso hacia el aeropuerto de Shannon. Sin embargo, la emergencia continuó deteriorándose a medida que los fallos adicionales del sistema creaban problemas que excedían los escenarios normales de entrenamiento de emergencia. Las fallas del sistema eléctrico comenzaron a afectar los equipos de navegación, las radios de comunicación y las computadoras de gestión de vuelo que proporcionaban asistencia automatizada para procedimientos complejos.
Estamos perdiendo sistemas eléctricos, informó Chen mientras monitoreaba las pantallas que mostraban fallas en los generadores que se propagaban por los sistemas de la aeronave. La batería de respaldo se activó, pero habrá un tiempo limitado antes de una falla eléctrica total. La situación había escalado de un problema hidráulico rutinario a una emergencia multisistémica que amenazaba la controlabilidad básica de la aeronave. Mientras permanecían a cientos de millas de las instalaciones de aterrizaje adecuadas, Kaili se dio cuenta de que se enfrentaba a un escenario que requería capacidades que iban más allá de la formación estándar de piloto comercial. A las 13:14 horas, el control de Shannon transmitió las coordenadas de los vectores de emergencia mientras se coordinaba con las autoridades militares que monitoreaban el espacio aéreo transatlántico para detectar situaciones que requerían asistencia especializada. Atlantic 847, control de Shannon. Tenemos dos F-22 Raptors despegando desde la RAF Laken para brindar asistencia de escolta. Interceptarán su posición en aproximadamente 12 minutos con contacto visual y capacidad de retransmisión de comunicaciones. Kaili reconoció, mientras se concentraba en el control de la aeronave, que esto exigía atención constante a medida que los sistemas de respaldo continuaban degradándose. El vuelo manual requería fuerza física y precisión técnica que llevaron sus capacidades a límites que no había probado desde que dejó el servicio militar 5 años antes. Los F-22 Raptors aparecieron junto al vuelo 847 a las 13:26 horas. Sus elegantes perfiles se distinguían contra las formaciones de nubes del Atlántico mientras establecían posiciones de formación que proporcionarían asistencia visual y retransmisión de comunicaciones si los sistemas eléctricos fallaban por completo. Atlantic 847, aquí Habkeye 11:22 a estribor. El piloto principal del F-22 transmitió a través de sistemas de comunicación militar claros. Tenemos contacto visual y lo escoltaremos a Shannon. ¿Cuál es el estado de su aeronave? Habkeye 111 Atlantic 847. Múltiples fallas hidráulicas con degradación del sistema eléctrico. Control de vuelo manual con sistemas de respaldo limitados. Combustible restante, 4 horas. Aproximadamente 280 pasajeros y tripulantes a bordo. Copiado. Atlantic 847 mantendrá la escolta y brindará asistencia de navegación. Los servicios de emergencia de Shannon están completamente preparados para su llegada. Durante los siguientes 90 minutos, Kaili pilotó manualmente el Airbus A350 averiado en condiciones cada vez más difíciles, mientras el F-22 Escort mantenía una comunicación profesional que proporcionaba actualizaciones de navegación, información meteorológica y coordinación con los servicios de emergencia en tierra. Pero las técnicas de vuelo de Kaili empezaron a llamar la atención de los pilotos militares, quienes reconocían maniobras que excedían el entrenamiento estándar de aviación comercial. Sus controles demostraron una precisión que sugería familiaridad con procedimientos de vuelo avanzados que los pilotos civiles rara vez utilizaban. Atlantic 847, su técnica de control de vuelo es excepcional, observó Habkeye 1 mientras supervisaba el manejo de Kaili de la aeronave dañada. ¿Es usted militar? Negativo, Habkeye. Kaili, con entrenamiento comercial únicamente, respondió manteniendo la concentración en el control de la aeronave, lo que requería una concentración total a pesar de la creciente curiosidad de su escolta militar. La aproximación al aeropuerto de Shannon a las 14:45 horas representó la culminación de una emergencia que puso a prueba los sistemas de la aeronave, las capacidades de la tripulación y la coordinación entre los recursos de aviación civil y militar. Kaili configuró el Airbus A350 para el aterrizaje mediante procedimientos manuales que evitaban los sistemas automatizados defectuosos, manteniendo al mismo tiempo un control preciso de la trayectoria de vuelo mediante técnicas que superaban el entrenamiento estándar de piloto comercial. Al iniciar el descenso final, la memoria muscular de Kaili activó respuestas propias de la aviación de combate, más que de operaciones civiles. Sus manos se movieron sobre los controles de respaldo con una precisión que sugería familiaridad con operaciones de sistemas degradados en condiciones hostiles.
Mientras tanto, su conciencia táctica se expandió para abarcar amenazas y variables que los pilotos comerciales rara vez encontraban durante emergencias rutinarias. La aproximación del Atlantic 847 Shannon a la torre de control transmitió mientras coordinaba los servicios de emergencia que se habían movilizado para apoyar las operaciones de aterrizaje. Equipo de emergencia listo. Personal médico preparado para la evacuación de pasajeros. Condiciones meteorológicas actuales. Viento de 0,70 a 12 nudos. Visibilidad de 10 kilómetros. Techo de 3.000 pies. Los F-22 de escolta mantuvieron posiciones de formación que proporcionaron asistencia visual y vigilancia táctica, mientras sus pilotos observaban las técnicas de aproximación de Kaili con creciente interés profesional. Su gestión de la trayectoria de vuelo demostró capacidades que superaban la formación comercial, a la vez que sugería una experiencia que iba más allá de la certificación de aviación civil. El Hapkeye 111 observó un control de aproximación excepcional. El Hapkeye 22 transmitió a través de una frecuencia militar encriptada. La precisión de la trayectoria de vuelo supera las capacidades normales de un piloto comercial. Se recomienda la observación continua para el análisis posterior a la misión. La aproximación de Kaili a la pista 06 requirió compensación por múltiples fallas del sistema, manteniendo al mismo tiempo la comodidad de los pasajeros, lo que evitó el pánico durante los procedimientos de emergencia. Su control del acelerador mantuvo la potencia del motor dentro de los parámetros óptimos a pesar de las fallas hidráulicas que afectaron la respuesta normal del control, mientras que su velocidad de descenso proporcionó una transición suave que minimizó la tensión en los sistemas restantes de la aeronave. Manual de despliegue de flaps y tren de aterrizaje. Chen informó que, mientras operaba los sistemas de respaldo, se requirió una sincronización y coordinación precisas entre los miembros de la tripulación de vuelo. Todo indica que la configuración es correcta a pesar de las fallas del sistema. La configuración de aterrizaje manual exigió fuerza física y conocimientos técnicos que llevaron a ambos pilotos a límites que rara vez se encontraban durante las operaciones comerciales. Las entradas de control de Kaili demostraron una comprensión de los sistemas de la aeronave, lo que sugiere experiencia con procedimientos de emergencia en condiciones que excedían los escenarios normales de entrenamiento. Torre Shannon, Atlantic 847, pesado en aproximación final. Aterrizaje de emergencia en la pista 06, servicios de emergencia completos solicitados. Configuración de la aeronave completa. Todos los sistemas de respaldo operativos. Atlantic 847, Torre Shannon, pista 06 autorizada para aterrizaje de emergencia. Todos los servicios de emergencia listos. Viento 0,70 a 12 nudos. Pista seca. El aterrizaje requirió toda la técnica que Kaili había aprendido durante su carrera en la aviación. Mientras controlaba manualmente el enorme avión mediante procedimientos de aterrizaje y despegue, que normalmente dependían de sistemas automatizados que ya no funcionaban, su precisión superó los estándares de los libros de texto, demostrando capacidades que impresionaron tanto a pasajeros como a observadores profesionales. El momento del aterrizaje a las 14:47 horas exigió una fuerza física que desafió las expectativas normales de un piloto comercial. Los controles de Kaili contrarrestaron los efectos del viento cruzado, a la vez que compensaban el frenado asimétrico causado por fallas del sistema hidráulico. Sus manos y pies trabajaban en coordinación, lo que sugería una formación superior a la certificación de aviación civil. Cuando el tren de aterrizaje principal del Airbus A350 contactó con la superficie de la pista, Kaili inició de inmediato los procedimientos de frenado manual, que requerían una presión precisa para evitar derrapes y mantener el control direccional. El peso y la inercia de la aeronave exigieron cálculos que realizó instintivamente, basándose en su experiencia, incluso superior a la de la formación en vuelo comercial. Aterrizaje exitoso. Freno manual activado, anunció Chen mientras monitoreaba los instrumentos, confirmando que los sistemas de la aeronave respondían a las acciones manuales a pesar de las continuas fallas eléctricas e hidráulicas. La velocidad respecto al suelo disminuyó, manteniendo el control direccional.
La fase de lanzamiento puso a prueba la capacidad de Kaili para mantener el control de la línea central mientras reducía gradualmente la velocidad de la aeronave mediante técnicas que utilizaban los sistemas funcionales restantes. Sus aportaciones demostraron su comprensión de la aerodinámica y el comportamiento de la aeronave, lo que sugería su familiaridad con los procedimientos de emergencia en condiciones que la mayoría de los pilotos comerciales solo experimentaban mediante entrenamiento en simulador. Los vehículos de emergencia posicionados a lo largo de la pista 06 comenzaron a seguir a la aeronave en desaceleración, mientras que el equipo de extinción de incendios se preparaba para posibles complicaciones durante los procedimientos de parada final. La exhaustiva respuesta de emergencia reflejó la preparación del aeropuerto de Shannon para los peores escenarios que podrían presentarse durante las fallas de los sistemas de la aeronave. Los servicios de emergencia que seguían nuestro lanzamiento, observó Kaili, se mantuvieron concentrados en el control de la aeronave, lo que exigió atención completa hasta alcanzar la posición de parada final. Todos los sistemas mostraron una degradación continua, pero con suficiente funcionalidad para una finalización segura. Hawkeye 111 mantuvo la observación aérea mientras documentaba los procedimientos de aterrizaje que excedían los parámetros normales de respuesta a emergencias. El entrenamiento táctico del piloto del F-22 proporcionó una perspectiva que reconoció un rendimiento excepcional cuando las capacidades individuales superaron las expectativas institucionales en condiciones que pusieron a prueba tanto la capacitación como el equipo. Ejecución sobresaliente del aterrizaje de emergencia. Hawkeye 11 transmitió mientras observaba a los servicios de emergencia que rodeaban a la aeronave detenida. El piloto demostró capacidades que superaron los estándares de la aviación comercial en condiciones extremadamente difíciles. El vuelo 847 se detuvo por completo en la pista principal de Shannon a las 14:47 horas, con los servicios de emergencia rodeando la aeronave para brindar asistencia y garantizar la seguridad de los pasajeros durante los procedimientos de evacuación. Excelente trabajo, Atlantic 847. El Hawkeye 111 transmitió mientras mantenía la formación de escolta sobre el aeropuerto de Shannon. Fue un vuelo excepcional en condiciones extremadamente difíciles. Todos los pasajeros parecen estar a salvo. Kaili completó los procedimientos posteriores al aterrizaje mientras se coordinaba con la tripulación de cabina, que preparó a los pasajeros para la evacuación de emergencia, que se desarrolló sin problemas a pesar de las fallas en los sistemas de la aeronave. Todas las personas a bordo del vuelo 847 sobrevivieron al aterrizaje de emergencia sin lesiones, lo que demuestra el desempeño profesional de la tripulación en condiciones que pusieron a prueba tanto la capacitación como el equipo. Sin embargo, mientras Kaili transmitía los informes posteriores al incidente a diversas autoridades, tomó la decisión de transformar la respuesta rutinaria a emergencias en algo que desafiaba los registros oficiales y las suposiciones institucionales sobre el personal que vuela aeronaves comerciales. Control de Shannon. Este es el informe final del Atlantic 847. Aterrizaje de emergencia completado con éxito. Todos a salvo. Aeronave asegurada. Los servicios de emergencia coordinan la atención a los pasajeros. Les habla la capitana Kaili Rollers. El indicativo de llamada Valkyrie 6 finaliza las comunicaciones de emergencia. La transmisión terminó con un silencio que duró varios segundos más de lo que el protocolo de radio normal suele permitir. Ambos pilotos del F-22 interrumpieron su comunicación rutinaria inmediatamente después de escuchar a Valkyrie 6 y sus radios permanecieron en silencio mientras procesaban información que contradecía todo lo que entendían sobre el personal de aviación comercial. Hawkeye 1, ¿copiaste ese indicativo de llamada? Hawkeye 22 finalmente transmitió a través de una frecuencia militar encriptada que los pasajeros y las autoridades civiles no pudieron monitorear. Afirmativo 22. Valkyrie 6. Eso es imposible. Valkyrie 6 murió en acción durante la Operación Darkwing en 2019. Negativo 11. Recibí información sobre esa operación. Valkyrie 6 fue catalogado como desaparecido en acción, presuntamente muerto. El cuerpo nunca se recuperó.
Ambos pilotos del F-22 mantuvieron contacto visual con el vuelo 847 mientras revisaban información clasificada que oficialmente no existía e involucraba operaciones que nunca aparecieron en los registros militares públicos. Valkyrie 6 pertenecía a un piloto cuyos logros fueron clasificados a niveles que impidieron el reconocimiento a través de los canales militares normales de reconocimiento. Control de Shannon. Este es el vuelo Hapkeye regresando a la base. El piloto principal del F-22 finalmente transmitió al romper la formación de escolta que había brindado asistencia durante las operaciones de aterrizaje de emergencia. Sin embargo, su salida del espacio aéreo de Shannon fue seguida por una comunicación cifrada con las autoridades de comando, quienes necesitaban información inmediata sobre el piloto cuya identidad cuestionaba los registros oficiales, a la vez que planteaba preguntas sobre operaciones clasificadas y personal cuyo estado actual tenía serias implicaciones para la seguridad operativa. Control Ramstein. Esta es la transmisión prioritaria de Hapkeye 11. Solicito comunicación segura inmediata con el coronel Harrison. Comando de Operaciones Especiales. Identificación del personal sujeto que requiere revisión inmediata de la clasificación. El mensaje inició una revisión de inteligencia que determinaría si la capitana Kaili Rollers de Atlantic Airways era realmente la legendaria piloto cuyos logros clasificados habían quedado sepultados bajo capas de seguridad operativa que protegían misiones que oficialmente nunca existieron. 3 horas después, Kaili completó los procedimientos de asistencia a pasajeros e inspección de aeronaves en el aeropuerto de Shannon, mientras la gerencia de la aerolínea organizaba un transporte alternativo que completaría los viajes de los pasajeros a Londres Heathrow. Su gestión profesional de la situación de emergencia evitó una tragedia, al tiempo que demostraba capacidades que superaban la formación habitual de piloto comercial. La capitana Rollers, piloto jefe de Atlantic Airways, Michael Stevens, se acercó a la capitana mientras revisaba los informes preliminares sobre el aterrizaje de emergencia del vuelo 847. Tuvo un desempeño excepcional hoy. Sus vuelos salvaron 298 vidas en condiciones que habrían sido un desafío para nuestros pilotos más experimentados. Gracias, señor. Procedimientos de emergencia estándar con buena coordinación de la tripulación y excelente apoyo del control de tráfico aéreo. Los procedimientos estándar no suelen incluir las técnicas avanzadas de vuelo manual que demostró. ¿Dónde desarrolló esas capacidades? Kaili hizo una pausa mientras consideraba una respuesta que satisficiera su curiosidad profesional sin revelar información que seguía siendo clasificada a pesar de su transición a la aviación civil. Capacitación adicional durante mi formación en aviación. Siempre me han interesado las técnicas avanzadas de vuelo. Stevens aceptó su explicación, aunque señaló que la respuesta de emergencia de Kaili había superado las expectativas normales de entrenamiento de maneras que sugerían una experiencia más allá de la aviación comercial. Su informe documentaría un desempeño excepcional y recomendaría un reconocimiento adicional por el desempeño de la tripulación que había evitado la catástrofe. Pero 12 horas después, la habitación de Kaili en el Hotel Shannon recibió a una visita que representaba una autoridad que trascendía la gestión de aerolíneas y las regulaciones de aviación civil. La coronel Patricia Harrison, del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de E.U., había viajado desde Inglaterra específicamente para responder preguntas sobre un piloto cuya identidad tenía serias implicaciones para las operaciones clasificadas. Capitán Rollers, soy el coronel Harrison, del Comando de Operaciones Especiales. Necesitamos hablar sobre su transmisión de radio. Hoy temprano, Kaili reconoció oficialmente que había servido bajo una identidad y circunstancias operativas diferentes que no existían oficialmente en los registros militares accesibles por los canales normales. Su carrera civil se había estructurado cuidadosamente para proporcionar una separación completa del servicio militar, que implicaba misiones que permanecían clasificadas años después de su finalización. Coronel, no estoy seguro de a qué se refiere. Soy piloto de una aerolínea comercial de Atlantic Airways. Capitán, usted transmitió la señal de llamada Valkyrie 6 durante las comunicaciones de emergencia en Shannon.
Esa señal de llamada pertenece a un piloto que fue declarado desaparecido en combate durante una operación clasificada hace 5 años. La confrontación representó una intersección entre la identidad civil que Kaili había construido y el servicio militar que permaneció clasificado debido a requisitos operativos que impidieron su reconocimiento mediante los procedimientos normales. Coronel, creo que ha habido un malentendido. Mis comunicaciones de emergencia pueden haber sido confusas debido al estrés y a fallas del equipo. El coronel Harrison revisó archivos clasificados que documentaban operaciones con personal cuyos logros excedían el reconocimiento militar habitual, a la vez que requerían un secreto absoluto que protegía las misiones, los métodos y las capacidades que permanecían clasificados al más alto nivel. Capitán Rollers. Los registros oficiales indican que la teniente coronel Kaili Rollers, indicativo de llamada Valkyrie 6, desapareció durante la Operación Darkwing en Siria en octubre de 2019. Su cuerpo nunca fue recuperado y fue declarada muerta en combate tras extensas operaciones de búsqueda que no lograron localizarla ni a ella ni a su aeronave. La información confirmó que la transición de Kaili a la aviación civil había logrado crear una nueva identidad que la separaba del servicio militar, involucrando operaciones que requerían seguridad operativa completa para proteger los intereses nacionales y al personal que participaba en misiones que no podían reconocerse públicamente. Señora, no tengo conocimiento sobre las operaciones militares ni sobre el personal que describe. He pilotado aviones comerciales para Atlantic Airways durante 5 años. Capitán, su vuelo de emergencia de hoy demostró capacidades que superan la formación de piloto comercial. Los pilotos del F-22 que escoltaron su aeronave observaron técnicas pertenecientes a programas de vuelo clasificados. Además, su uso del indicativo Valkyrie 6 sugiere conocimientos que los pilotos civiles no deberían poseer. La investigación del coronel Harrison representó una posible vulneración de la seguridad operativa que protegía las misiones clasificadas, a la vez que garantizaba que el personal que participaba en ellas pudiera incorporarse a carreras civiles sin estar expuesto a amenazas continuas de elementos hostiles interesados en atacar las capacidades de operaciones especiales estadounidenses. Coronel, aprecio su preocupación, pero creo que se trata de un caso de identidad equivocada. Mi enfoque se centra en la aviación comercial y la seguridad de los pasajeros. Capitán Rollers. Los registros oficiales podrían indicar que Valkyrie 6 murió en combate, pero un apéndice clasificado sugiere un resultado diferente. La Operación Darkwing implicó misiones de penetración profunda tras las líneas enemigas utilizando aeronaves y técnicas que siguen siendo clasificadas. La piloto designada Valkyrie 6 fue rescatada de territorio negado mediante métodos que requerían una seguridad operativa completa, incluyendo registros de defunción falsos que protegían su identidad, mientras elementos hostiles continuaban la búsqueda del personal que había participado en esas misiones. La revelación confirmó que el coronel Harrison tenía pleno conocimiento del servicio militar de Kaili y se incorporó a la aviación civil, coordinada mediante programas diseñados para proteger al personal cuyos logros clasificados los convertían en objetivos permanentes de los servicios de inteligencia hostiles. Señora, suponiendo que su información sea correcta, ¿cuáles serían las implicaciones para alguien en esa situación? El personal de capitanes que participó en esas operaciones clasificadas permanece protegido mediante programas que garantizan que sus carreras civiles no comprometan la seguridad operativa. Sin embargo, el uso público de indicativos clasificados crea una posible exposición que podría amenazar tanto la seguridad individual como las operaciones en curso, que dependen del mantenimiento de la absoluta confidencialidad sobre las capacidades y el personal. La explicación del coronel Harrison confirmó que la transmisión de Kaili del Valkyrie 6 durante las comunicaciones de emergencia había generado problemas de seguridad que requerían una evaluación inmediata y posibles medidas de mitigación para evitar que la información clasificada se viera comprometida. Coronel, hipotéticamente, si alguien en esa situación quisiera continuar su carrera civil sin complicaciones de seguridad, ¿qué se recomendaría? Capitán, la continuación de su carrera en la aviación civil se apoyaría a través de los programas existentes, pero se debe evitar por completo el uso futuro de información clasificada.
Además, cualquier contacto con personal militar u operaciones relacionadas con el servicio anterior debe coordinarse a través de los canales de seguridad adecuados. La conversación concluyó con el entendimiento de que Kaili podría continuar su carrera en la aviación comercial manteniendo una completa separación de la identidad militar, que había sido oficialmente cancelada mediante registros de defunción que protegían tanto su vida civil como las operaciones clasificadas que seguían activas con personal y métodos diferentes. 6 semanas después, la capitana Kaili Rollers regresó al servicio comercial rutinario con Atlantic Airways, volando rutas transatlánticas que aprovecharon sus excepcionales capacidades de pilotaje, manteniendo una completa separación de la identidad militar, oculta tras los requisitos de seguridad operacional. Sin embargo, su aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Shannon se convirtió en un caso de estudio en los programas de entrenamiento de aviación, que documentaron el excepcional desempeño de la tripulación en condiciones que pusieron a prueba tanto las capacidades humanas como los sistemas de la aeronave. La ejecución técnica de los procedimientos de aterrizaje manual, utilizando sistemas de respaldo degradados, superó las expectativas normales de entrenamiento, demostrando al mismo tiempo una excelencia individual que salvó 298 vidas gracias a una competencia profesional que trascendió las operaciones aéreas rutinarias. Los pilotos del F-22 que escoltaron el vuelo 847 hasta su seguridad completaron informes clasificados que documentaron capacidades inusuales de piloto civil, sin mencionar la transmisión de indicativos de llamada, lo que reveló información protegida por protocolos de seguridad operacional que impedían la divulgación de personal y misiones oficialmente inexistentes. El informe posterior a la acción del Hapkeye 11, la misión de escolta de emergencia de aeronaves civiles se completó con éxito. Todos los pasajeros y la tripulación sobrevivieron al aterrizaje de emergencia, realizado en condiciones extremadamente difíciles. El piloto civil demostró capacidades excepcionales, acordes con el entrenamiento avanzado de vuelo militar, pero no se confirmó ninguna conexión oficial con operaciones militares a través de los canales habituales. El informe protegió tanto la identidad civil de Kaili como las operaciones clasificadas que permanecieron activas, al tiempo que reconoció un desempeño excepcional que había evitado una catástrofe a través de capacidades individuales que excedían los estándares normales de la aviación comercial. 3 meses después, Kaili recibió el reconocimiento de Atlantic Airways por su desempeño profesional durante las operaciones de emergencia. Mientras que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo documentó el aterrizaje de emergencia del vuelo 847 como un ejemplo de gestión excepcional de los recursos de la tripulación en condiciones que pusieron a prueba tanto el entrenamiento como el equipo con limitaciones teóricas. Pero su mayor logro fue el reconocimiento personal más que el profesional. La transición exitosa de las operaciones militares clasificadas a la carrera de aviación civil demostró que la excelencia individual podía trascender los límites institucionales mientras cumplía diferentes misiones que utilizaban capacidades idénticas para propósitos que protegían la vida humana a través de una competencia profesional que excedía las expectativas normales. El distintivo de llamada Valkyrie 6 permaneció clasificado en niveles que impedían el reconocimiento público. Pero el piloto civil que alguna vez llevó esa designación continuó demostrando que el desempeño excepcional surgía cuando el entrenamiento se unía a la determinación en condiciones que desafiaban todas las limitaciones excepto la voluntad individual de tener éxito. Cuando las circunstancias exigían la máxima capacidad humana. Aplicado a través de una disciplina profesional que protegía a quienes dependían de la excelencia en momentos en que el fracaso significaba tragedia para cientos de personas cuya seguridad dependía de alguien que poseía capacidades que excedían todas las expectativas excepto la posibilidad de éxito de la misión a través de un desempeño que trascendía las limitaciones normales. La capitana Kaili Rollers había demostrado que algunos pilotos tenían experiencias que los preparaban para desafíos que excedían los escenarios de aviación normales y que las carreras civiles podían proporcionar nuevas misiones para capacidades desarrolladas a través del servicio militar que permanecían clasificados pero continuaban cumpliendo propósitos que protegían la vida humana a través de la excelencia, aplicado en condiciones que revelaban el potencial individual.
Cuando las circunstancias exigían un desempeño que excedía todos los supuestos institucionales sobre lo que podían lograr los pilotos comerciales. Cuando las vidas dependían de capacidades que trascendían el entrenamiento rutinario a través de experiencias que los preparaban para tener éxito, cuando los enfoques convencionales resultaban inadecuados para situaciones que requerían un desempeño individual excepcional en condiciones imposibles. El aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Shannon se convirtió en una prueba de que, a veces, la respuesta más eficaz a las fallas del sistema de la aeronave no era simplemente seguir los procedimientos de emergencia. Se estaba preparando a través de una experiencia que excedía la capacitación normal y al mismo tiempo poseía capacidades que podían aplicarse cuando las circunstancias exigían un desempeño que trascendía las operaciones rutinarias a través de la excelencia individual, que salvó vidas cuando todo lo demás había fallado. Y el éxito dependía enteramente del desempeño humano que excedía todas las limitaciones, excepto la determinación de proteger a aquellos cuya supervivencia dependía de alguien que pudiera volar aviones dañados en condiciones que desafiaban tanto el entrenamiento como el equipo y al mismo tiempo lograr resultados que demostraran la excelencia individual. Podía superar cualquier obstáculo cuando se aplicaba a través de una disciplina profesional que se negaba a aceptar el fracaso como resultado aceptable. Cuando las vidas dependían del éxito independientemente de las circunstancias o desafíos que intentaban impedir el cumplimiento de la misión mediante un desempeño que excedía las capacidades humanas normales aplicado en condiciones que separaban a los pilotos competentes de aquellos cuyos logros se convirtieron en ejemplos de excelencia que trascendieron todas las expectativas. Gracias por mirar.